buenos días para todos. Estoy muy emocionada, muy contenta de que hoy me toca compartir la palabra. Como ustedes saben, ahorita no podemos congregarnos de manera presencial, pero sí nos podemos congregar para escuchar de la palabra de Dios. Y le agradezco en este día a todos mis hermanos del Centro Cultural En Dios Confiamos que me están viendo y que van a escuchar esta palabra, y a todos aquellos a los que llegue este video. Hoy les quiero compartir lo que el Señor me ha dado y que primeramente habló a mi corazón y que por eso me permito en esta mañana compartírselos. Yo te voy a hablar de la gracia y la restauración. Voy a estar hablando mucho de estas dos palabras y bueno, yo quisiera que estuviéramos en el mismo canal y que nos quedara bien claro lo que significa la gracia y lo que significa la restauración. Bueno, la gracia, según el diccionario, nos dice que es un conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas o agradables. Otra definición de la gracia dice que es la elegancia, armonía y desenvoltura de los movimientos de una persona o de un animal. Igual de ahí sale el dicho de cuando conoces a una persona que es muy culta o muy elocuente, muy agradable o muy simpática, dices, ¡ay, tiene mucho ángel!, ¿no? ¿Han oído eso? Pues es similar a la gracia, ¿no? Porque pues a final de cuentas es una cualidad y así se le conoce. Pero cuando tú dices la gracia de Dios, toma un significado completamente diferente. ¿Y qué es la gracia de Dios? Bueno, la gracia de Dios es un favor gratis. Es un regalo inmerecido de Dios para con el hombre. Eso es el significado de la gracia. Es algo que no me merezco y que a Dios le plació dármelo, ¿sí? Entonces, bueno, quiero que quede bien entendida y vamos a trabajar con esta definición porque a mí me interesa que veamos hoy lo que es la gracia de Dios. ¿Y qué es la restauración? Bueno, pues la restauración es arreglar un desperfecto de una cosa, de un edificio o de no sé, puede ser una estatua, una cuestión artesanal, ¿no? Otra definición que podemos encontrar que es poner una cosa en el estado o en la estimación que tenía antes o originalmente, ¿sí? Y con esta definición es con la que quiero que nos quedemos, ¿sí? Restauración es arreglar o componer algo para que vuelva a estar como estuvo desde un inicio, o que tenga y tome el valor que tenía desde un inicio, ¿sí? Y bueno, entonces ahora quiero compartir la palabra del Señor. ¿Qué nos dice en Hebreos 4:16? Nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en otras versiones, esta última frase dice, para hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. ¿Cuántos quieren eso? Pues yo quisiera siempre encontrar la ayuda en el momento en que más la necesito. Y bueno, nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que Él venga y nos auxilie en el momento en que nosotros lo necesitamos. Pero ¿la gracia para quién es? La gracia es para todos. La gracia viene a la vida de cualquiera, ¿sí? De cualquiera. Niños, adultos, cristianos, no cristianos, católicos, judíos. Bueno, yo creo que hasta los ateos, nada más que la diferencia es que no lo reconocen. Pero la gracia puede llegar a la vida de todos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios soberano. Y a Dios le place regalarnos cosas. Nos va dando de cosas y cosas, las merezcamos o no las merezcamos, ¿sí? Y bueno, yo me atrevería a decir que muchas veces no hemos identificado en su gran mayoría las cosas que hemos obtenido por la gracia de Dios. A veces creemos que es porque estudiamos mucho, que es porque hemos sido muy buenos, que es porque naciste con estrella, pero es la gracia de Dios. Y ahí es donde quiero yo llegar, precisamente a reconocer esa parte, a reconocer cuándo es la gracia de Dios que llegó a mi vida, en qué momento llegó a mi vida. Y les voy a dar un ejemplo.
Bíblicamente conocemos muchos pasajes donde nos habla de la gracia de Dios, ¿no? Y bueno, ustedes conocen en la historia del rey David, que obviamente antes de ser rey, cuando era un simple muchacho, un chamaco, que además pues no era muy alto, era flaquito, menudito, venció a Goliat. Y bueno, ¿por qué lo venció? ¿Porque era muy hábil con la onda? Tal vez sí, pero contaba con la gracia de Dios. Porque ¿cómo te explicas que habiendo otros guerreros con mayor experiencia, pues no habían podido acabar con él o no habían podido vencerlo? Y a Dios en su soberanía le plació que David lo venciera. Ese es un ejemplo. El mismo apóstol Pablo vivió lo que es la gracia, porque no sé si sepan la historia, pero él estaba en contra de los que seguían a Cristo, incluso ordenaba que los mataran, o sea, era malo, malo, malo con todos los cristianos, con todos los que seguían a Cristo, él estaba en contra, los persiguió, los metía a la cárcel, y él tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor. Él se queda ciego de repente, el Señor le habla, y él antes era Saulo de Tarso, y entonces una vez que conoce al Señor y tiene ese encuentro con el Señor, él se nombra Pablo, el apóstol Pablo. Bueno, obviamente eso fue después por todo lo que él hizo, y se dedicó a predicar del Señor, y gracias a él es que tenemos la mayoría de los libros que están en el Nuevo Testamento, después de los evangelios, todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, es por todo lo que él vivió. Y yo ahí veo la gracia del Señor, porque Pablo pudo haberse quedado con la etiqueta de yo fui un asesino, fui una persona que perseguía a los demás, que hacía que los demás le tuvieran miedo, y no avanzar y quedarse ahí, porque cuántas veces hemos pensado eso: no lo merezco, no soy lo suficientemente, no soy capaz, uno mismo. Pero él dijo, no, espérame, si Dios me está dando la oportunidad, incluso yo creo que, híjole, si algo maravilloso te puede suceder es que tengas una experiencia sobrenatural con Dios, porque de ahí no te escapas, de ahí crees o crees, no hay de otra, pero no a todos nos pasa eso. Entonces él vio la gracia de Dios y eso lo llevó a restaurar su vida, de convertirse en un asesino, en un perseguidor, en alguien que estaba en contra de Dios, convertirse en uno de los grandes hombres que pudo narrar la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Otro ejemplo que yo te puedo dar, digamos, de la vida cotidiana, hemos oído incluso a gente famosa, gente que ha hecho muchas cosas a nivel mundial y a nivel tecnológico. Yo he oído testimonios de personas que por alguna situación los defraudaron o los corrieron del empleo que tenían, y pues obviamente al removerlos de ese empleo que tenían, pues tienen que buscar otra forma de trabajar. Y resulta que en lo que encuentran llegan a algo mucho mejor de lo que tenían. Entonces, esa también es gracia, porque dentro de una situación, de una adversidad, Dios nos regala de su gracia. La cosa es que a veces no la identificamos. Entonces, bueno, el Señor nos dice que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestra forma humana de ser, que el humano tiene una forma muy peculiar de ser, somos muy cambiantes, a pesar de todo eso, a pesar de que a veces hablamos de más o a veces no hablamos cuando tenemos que hablar, pecamos, bueno, en fin, tenemos la tendencia a equivocarnos, ¿no? Yo me atrevería a decir que del mundo animal, del reino animal, los humanos somos los únicos que a veces tropezamos 2 veces con la misma piedra. O sea, nos equivocamos 2 veces en la misma situación. No aprendemos, ¿sí? Pero a pesar de todo eso y a pesar de nuestra imperfección, el Señor nos regala su gracia. En 2 Corintios 12:9 dice, bueno, aquí les pongo en antecedente. El apóstol Pablo, cuando comparte esto, dice, y me ha dicho. ¿Quién le dijo? El Señor. Le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Y entonces el apóstol Pablo dice, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, yo reconozco que soy débil, reconozco que fracaso, reconozco que me equivoco demasiado. Y lo reconozco y además lo digo. Yo, Carla, la riego constantemente. Pero afortunadamente, en esa regazón mía, el poder de Dios se manifiesta. ¡Wow! ¡Qué grande!, ¿no? Esto no quiere decir que esté haciendo una apología o que estoy diciendo, no te preocupes porque le estás riendo constantemente. No. Déjenme avanzar un poquito porque parte también de madurar es aprender. Conforme reconocemos lo que hace el Señor con nosotros, creo que nosotros también decimos, wow, o sea, sé que no me lo merecía, pero por amor, por agradecimiento a Dios, ahora yo voy a tratar de hacer las cosas mejor, ¿sí? Y bueno, yo te quiero invitar ahora a que podamos entender al punto que quiero llegar. Tú sabes que puedes llegar de la gracia a la restauración. Sí, cuando reconoces en tu vida la gracia, es más fácil restaurar las cosas que puede haber en tu vida. ¿Qué estás enfrentando ahora? ¿Enfermedad? ¿Abandono? ¿Una crisis económica? ¿O incluso estás enfrentando la pérdida? Yo no te vengo a decir que las cosas van a cambiar de un momento a otro porque yo te lo estoy diciendo. Tampoco te vengo a decir que no te preocupes, Dios va a hacer esto o aquello, porque Dios no es un Dios, no es un mago, no es una marioneta que yo la puedo mover a mi antojo. Todo siempre va a ir de acuerdo al centro de la voluntad de Él. Pero lo que sí te puedo asegurar y lo que sí te puedo decir es que a Dios nada que sucede le toma desprevenido. Él sabe por qué está permitiendo la situación. Y también te puedo decir, como te lo he dicho, en su soberanía, Él puede pasarte de esa situación milagrosamente de un momento a otro a un estado mejor, si a Él le place. Pero en la mayoría de las veces yo he visto que tenemos nosotros que pasar por el proceso precisamente para aprender. Y como te digo, lo que yo sí te aseguro es que tomada de la mano del Señor, tú vas a enfrentar ese camino. Agarrado de la mano del Señor, tú puedes enfrentar esa adversidad, reconociendo en todo momento su gracia contigo. Y eso te va a llevar a poder restaurar. Como te digo, ¿qué estás enfrentando ahorita? ¿Enfermedad? Pues vas a llegar al proceso de la restauración de tu salud. Una crisis económica, Él va a restaurar y va a restituir todo lo que hayas perdido. Porque a eso es a lo que quiere Dios que nosotros lleguemos. Lo dijimos en un principio. La restauración es que volvamos a como estábamos en un inicio. Ahora, sí te tengo que decir, si estás enfrentando una pérdida, tú me dices, ¿y cómo me va a restaurar esta pérdida? Yo lo único que te digo es que, a final de cuentas, lo único seguro que hemos tenido desde que nacemos es que vamos a morir, pero vamos a morir de este cuerpo, ¿sí? Y Dios puede restaurar esa pérdida. ¿Cómo la va a restaurar? Evidentemente no te va a traer otra vez a la persona, pero tienes la promesa de que cuando estemos en su presencia te vas a encontrar con ella. Pero mientras tanto, Él te va a dar esa paz que necesitas, esa fortaleza que necesitas para seguir adelante, para continuar adelante. Te lo garantizo. Por tanto, así ha dicho el Señor: si te vuelves a mí, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, y tú no te vuelvas a ellos. Esto lo dice en Jeremías 15:19. Increíble, ¿no? Él dice que si tú te volteas a Él, Él te va a restaurar. Si tú volteas a ver al Señor y empiezas a caminar en el Señor, a estar en el Señor, creer en el Señor, declarar al Señor, Él te va a restaurar.
¿En qué? En lo que tengas que ser restaurado. La verdad, yo me aferro a esta palabra, me aferro a todas sus promesas, porque yo he visto la diferencia de querer salir de un proceso por mi propia sabiduría a pasar el proceso agarrado de la mano del Señor. Ahora, también aquí en este versículo nos dice, si entresacas lo precioso de lo vil, y eso tiene que ver con nuestra actitud, porque es muy diferente enfrentar una adversidad todo el tiempo, a lo mejor con angustia, con coraje, a tener una buena actitud. A lo mejor no hay motivos para sonreír, a lo mejor no hay motivos para ser amable. Y digo a lo mejor porque yo creo que siempre hay motivos. Porque les repito, hemos a veces subestimado lo que Dios nos da día con día. Ya el hecho de tener oxígeno, de tener vida, de comer, o sea, es por la pura gracia de Dios. Y eso es también entresacar lo precioso de lo vil. Si en este momento estás recibiendo la palabra de Dios y tú crees o pasa por tu mente que la estás recibiendo a través de una persona que no lo merece o que no es preparada o que no tiene la suficiente experiencia, pero algo se está moviendo dentro de ti, algo te está hablando al oído, eso es entresacar lo precioso de lo vil, porque yo soy vil. No, a veces nosotros mismos nos ponemos barreras, nosotros mismos sabes que vas a ir a algún lugar y sabes que va a estar alguna persona con la que no querías encontrarte y ya vas predispuesto. Y tú mismo bloqueas a no recibir, tú mismo bloqueas a no pasártela bien. Pero cuando tú vas con una actitud, una buena actitud, a veces sales, hasta diciendo, wow, qué bueno que no me lo perdí, qué bueno que fui, qué bueno que asistí. ¿No? Esto de que yo soy vil y demás es un pequeño chascarrillo, pero claro que sí. El proceso de restauración es continuo. ¿Y por qué digo que es continuo? No es que toda la vida vamos a estar en un proceso para restaurar una situación de nuestras vidas. No, me refiero a que es continuo porque constantemente nos vamos enfrentando de una prueba a otra prueba. ¿Sí? No son las mismas situaciones que vives cuando eres un niño, cuando eres un adolescente, a cuando eres un adulto. ¿Sí? Ahora, hay situaciones en las que nos enfrentamos que se desgastan, que se dañan, que son fracturadas, llámese, no sé, una relación entre padre e hijos, relaciones entre hermanos, un divorcio, híjole, una sociedad de un socio, pusiste una empresa y se quebró la sociedad, se rompió, ahí hay una situación que tiene que ser restaurada. Pero ¿qué pasa en esa situación? Muchas veces, ok, tú dices, ok, está bien, yo ya volteé al Señor, estoy caminando en Él, veo su gracia, agradezco constantemente lo que ha hecho Él en mi vida y creo que poco a poco me va sanando a mí. Pero la otra persona que está involucrada no piensa ni hace lo mismo que tú. ¿Qué voy a hacer? No te preocupes. No te preocupes porque tú no te puedes esperar a que la otra persona vaya junto a ti, porque recordemos, a final de cuentas, el caminar con Dios y la salvación son individuales. Entonces, si yo quiero restaurar alguna relación o alguna situación que viví con otra persona, pero la otra persona en este momento no está en la misma sintonía en la que yo estoy con el Señor, yo no me voy a detener, yo no voy a retrasar la bendición del Señor por esperar a la otra persona. ¿Sí? Ahora, fíjense qué grande es Dios, porque cuando digo que la gracia que Dios nos da nos ayuda a restaurar, ¿qué creen? La gracia de Dios es tan grande y lo vimos, la gracia de Dios es la que Él la da y te la da a ti, pero es tan grande que de la que te está dando a ti, tú la puedes compartir con el otro. Y entonces a eso es a lo que yo le llamo restauración también. Porque te repito, la otra persona puede continuar disgustada, enojada, lo que quieras y gustes, no reconociendo que ya pasó, perdonamos, pero si tú
estás en la gracia, esa gracia que Dios te ha dado es tan grande que te va a dar para tu perdonar, tu sanar y tu ser restaurado. Y entonces sí, le damos vuelta a la hoja y la que sigue, ¿sí? A veces nosotros confundimos las cosas, a veces creemos que muchas de las adversidades o de las situaciones que enfrentamos es porque Dios no ha sido lo suficientemente bueno con nosotros o porque tal vez no fui lo suficientemente buen creyente, ni estuve tanto en la presencia de Dios, y entonces como no estoy cumpliendo con mi deber cristiano, entonces por eso Dios dejó de cuidarme, o por eso Dios dejó de proveerme, o por eso Dios permitió que se muriera mi mamá, o por eso Dios permitió que me quedara sin trabajo, que en el nombre de Jesús declaro que no va a pasar. Pero puedes llegar a pensar que es por algo que tú hiciste que el Señor está actuando así, pero déjame decirte que no es el Señor el que está actuando en tu contra, somos nosotros mismos muchas veces. ¿Y por qué te digo esto? Si me acompañan a Proverbios 19:3, dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Entonces aquí está muy claro, a veces somos tan insensatos, o sea, no somos sabios, tomamos decisiones que incluso desde que las tomamos ya sabemos que no deberíamos de haber dicho un sí o haber dicho un no, pero aún así lo hacemos. A veces queremos ganarle a Dios. A veces decimos, no sé, digo, se me ocurrió ahorita, pero es que esto va a pasar, esto va a cambiar. Yo le voy a ayudar para que las cosas sean diferentes y pues no pasa. Y entonces tomaste una decisión errónea y cuando menos piensas ya estás enfrentando una dificultad y entonces puede pasar por tu mente este pensamiento que te digo de que Dios no me quiere o Dios se alejó de mí. Y entonces ahí, alerta, cuidado. Ahí sí, a esto yo le llamo botón de emergencia. Esto sí, aguas, esto sí es un botón de emergencia. Porque cuando pasa ese pensamiento de que tal vez Dios no me ha querido y entonces como Dios ya no me cumplió, como Dios no me resolvió como yo quería, entonces empieza ahí una lesión en tu corazón. Y aguas, aguas, repito, botón de emergencia, porque cuando el corazón empieza a tener una lesión y empieza ahí a crecer una raíz de amargura, cuidado, porque el corazón es engañoso, el corazón es embustero. El corazón se puede lograr que tú seas cruel, que tú seas frío. Y entonces sí, es más complicado todavía. Entonces, por eso tenemos que tener mucho, mucho, pero mucho cuidado. Reconocer si la circunstancia que estoy viviendo es consecuencia de mis propios actos. Habrá, como les dije, las pérdidas humanas, pues no son consecuencia de tus actos. No siempre, ¿verdad? En algunos casos, pues los que asesinan, pues sí, ¿verdad? Pero no siempre es así. Y tiene que ver mucho con esa buena actitud que te dije. ¿Cómo tomas las cosas? ¿Sí? Y bueno, la gracia también te ayuda a madurar. La gracia también te va a ayudar a ver las cosas de manera diferente, como se los he venido diciendo. Y ya no eres el mismo. Y por lo mismo, ya no quieres volver a pasar por lo que ya pasaste, porque aprendiste la lección. Y a eso se le llama madurez. Y yo me puse a investigar y madurez es lo contrario a ser insensato. Entonces, pues yo creo que a todos nos conviene entender por una buena vez, reconocer la gracia de Dios y con ella llegar a la restauración. La vida no es sencilla, ya se los dije. Pero sin Cristo es peor. Entonces yo te invito a que pases la vida de la mejor manera que puede ser de la mano de Dios, porque Él te va a ayudar. Nos lo dijo, ¿no? Lo vimos hace un ratito en el versículo que les leí que del apóstol Pablo, que le dijo, bástate de mi gracia. Y esta es la clave. No importa cuántas veces la reguemos, no importa cuántas veces
nosotros no reconozcamos. Lo importante es volverse a levantar. Lo importante es entender que si el Señor me ha prometido que si yo volteo a Él, Él me va a restaurar, así lo tenga yo en cuenta y lo haga. Con esto quiero concluir. En Efesios 2, 8, 9 nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí habla de que la gracia de Dios ha sido tan grande que nos ha regalado la salvación. ¿Y qué es la salvación? Bueno, la salvación es reconocer que Jesús vino, murió por mí, y que gracias a su sacrificio perfecto en la cruz, yo tengo esa salvación. Y que es por pura gracia. No es porque he hecho cosas buenas, ni porque las voy a hacer. Eso es otro boleto. Habla también, aquí nos dice en su palabra, que seremos galardonados cuando estemos en su presencia por todo lo que hayamos hecho. Pero eso no me dio la salvación. La salvación la recibí porque a Él le plació dar a su Hijo, para que tú y yo tuviéramos la vida eterna. Y a lo mejor tú ahorita dices, no, yo no necesito restaurar nada, tengo mi relación con mi esposa o mi esposo muy bien, tengo un muy buen trabajo, mis hijos son sanos, mis hijos van muy bien, no me dan ningún problema, son obedientes, no sé cuál sea tu circunstancia, pero a lo mejor tú puedes pensar que no, pero resulta que nunca has reconocido a Jesús como tu Salvador. Déjame decirte que necesitas restauración. Te voy a contar pues es un cuento que cada que yo tengo la oportunidad lo comparto porque creo que es una analogía de lo que Dios ha hecho con nosotros. Había un niño que había creado con sus propias manos un barquito. Este barquito, desde que él lo pensó y lo diseñó, estaba todo ilusionado, emocionado, apasionado por hacer su barquito, ¿no? Y mientras lo hacía, él imaginaba en el momento en que lo iba a poner en un río que pasaba cerca de donde él vivía, y su anhelo era verlo flotar, ¿no? Y él decía, es que cada que yo tengo oportunidad voy a llevar mi barquito al río porque lo quiero ver flotar. Y ese era su anhelo mientras lo armaba, lo construía detalladamente, y le quedó precioso su barquito. Y entonces llegó el día que por fin iba a estrenar su barquito. Y entonces va al río, y cuando pone el barquito en el agua, el barquito empieza a flotar, y era una cosa hermosa. Y el niño, imagínense, o sea, la satisfacción que te da cuando tú con tus propias manos, con tu propia creatividad haces algo y luego ya lo ves desarrollado, la verdad es lo máximo, ¿no? Entonces es como ver cumplido tu anhelo. Y más tardó él en poner el barquito y verlo flotar, cuando de repente, no sé qué sucedió, no sé si la corriente del río o no flotó, no sé qué pasó, pero de repente el barquito lo perdió de vista. Y entonces el niño se quedó pues triste, angustiado, yo creo que hasta con cierta frustración, ¿no? Porque le había invertido todo lo que tenía. Y bueno, pues ni modo, tuvo que regresar a casa con todo y su tristeza, con todo y su situación, porque pues el barquito ya no apareció, no supimos qué pasó. Pero a los años, de repente, él ya no era un tan niño, digamos, ya era a lo mejor un jovencito, y de repente pasa por la tienda de antigüedades que había en el pueblo donde él vivía, y en el aparador ve el barquito, y lo reconoce. O sea, ¿cómo no vas a reconocer algo que tú hiciste con tus propias manos? Entonces, ve en el aparador el barquito, y entra a la tienda, y dice, quiero el barquito, ese barquito es mío. Y entonces el dueño de la tienda le dice, no, espérame, o sea, a mí me lo vendieron, o sea, si quieres te lo vendo. Y entonces el niño, bueno, ya no era tan niño, pero bueno, seguía siendo un pequeño, y le dice, oye, no, es que es mío, yo lo hice, lo lamento, te creo.
pero pues si lo quieres, me tienes que pagar. Y entonces el niño o el jovencito en ese momento pues no tenía lo que, porque además le había puesto un valor grande, no cualquier valor le había puesto porque era un barco tan bien hecho, tan bonito, tan perfecto, que valía mucho económicamente hablando. Y entonces el niño, bueno, dice, pues ni hablar, era tanto su deseo de tener el barquito que no sé qué tuvo que hacer el chamaco, pero cuando menos obtuvo la cantidad que necesitaba y va a la tienda y compra su barquito. Y cuando sale de la tienda, él vuelve a sentir la satisfacción que tuvo de cuando recién lo había creado y agarra su barquito y lo toma y entonces su pensamiento es, no voy a dejar que te vuelva a perder y yo mismo te voy a cuidar y te voy a proteger. Y precisamente eso es lo que ha hecho Dios, porque Dios nos creó, Dios nos fabricó, Dios nos pensó desde antes de que naciéramos. Dios, no crean que cuando nuestros padres o cuando nuestras mamás iban a ser engendradas, no creen que ahí se les ocurrió, le voy a dar a este por hijo, a este. No, ya estábamos predestinados desde antes, diseñados y pensados para que fuéramos, la verdad, somos una maravilla humana. Tenemos una máquina que funciona, híjole, no puedo decir perfectos, o sea, perfectos no somos porque no somos perfectos en cuanto a cómo nos comportamos, pero lo que hizo Dios, eso sí es perfecto. Entonces, así como el Señor nos creó, este niño hizo su barquito, pero lo perdió. Y nosotros fuimos arrebatados de la presencia de Dios por causa de la maldad, por causa del pecado, por causa de todo esto que estamos viviendo en el mundo. Porque este mundo, o sea, yo vengo de una generación en la que he visto cómo ha avanzado la ciencia tremendamente y he visto los avances porque, bueno, a Dios le plació traerme en esta época, pero yo creo que es cuando hemos visto el avance continuo y rápido de cómo se han dado las cosas, pero también hemos visto el avance tan rápido que ha tenido en la perversidad, en la maldad que hay en este mundo. Y entonces fuimos arrebatados con el Señor, perdidos estábamos. Nos hundimos o la corriente nos llevó, pero Él nos volvió a comprar y nos compró con la sangre de su propio Hijo. Por eso es como si nos hubiera comprado dos veces, cuando nos creó y cuando nos pagó con precio de sangre. Tito 2:11-12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y con esto concluyo. Dice, para todos los hombres se ha manifestado para salvación. Estás enfrentando tribulación, yo creo que todos estamos ahorita inmersos en una situación inusual que nunca se había vivido. Pero la vivimos, depende cómo la estemos viendo, depende sobre de qué estemos. Y yo te invito a que analices si en tu vida has sido lo suficientemente agradecido y has podido ver constantemente la gracia de Dios en tu vida. Y cuando te des cuenta, vas a tú mismo poder salir del fracaso, de esa herida tan grande, de esa dificultad que tú creías que no tenía forma de arreglarse, y vas a llegar a la restauración. Y vas a ver que tú vales y has sido restaurado de la manera en que originalmente fuiste hecho. Y que tu valor es intacto, porque has sido restaurado por la sangre de Jesús. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Espero que Dios haya hablado a tu corazón.